hasta que preparen el Power. Mañana van a tener clase virtual. Era la clase práctica, pero como está de paro, estamos de paro, la facultad va a estar cerrada, y para que no pierdan esa clase, le vamos a dar una clase virtual. La va a dar la doctora Maldonado. Martita la va a dar mañana. Ella le dio el jueves pasado y vamos a pasar a la próxima semana. La próxima semana, ¿qué es lo que vamos a tener? La clase práctica, porque si no, no la van a aprovechar por Zoom. No tiene mucho sentido. Entonces, la semana que viene van a tener la clase práctica, el día miércoles han quedado, perfecto. El día miércoles. Y la semana siguiente, que es el 30 ya, el 20 y pico, ustedes tienen una clase que es una clase de consulta. Esa clase de consulta lo vamos a hacer repaso. Entonces, en esa clase de consulta que está programada de esa manera, vamos a hacer el repaso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a dar los temas que nosotros vamos a refrescar, los temas, cuidado, no se vayan a caer. Bueno, el 30 de abril vamos a dar una clase, que es una clase más que de consulta, de repaso. En esa vamos a marcar algunas cosas que desde mi punto de vista, desde el punto de vista nuestro de la cátedra, son temas que sí o sí tienen que saber para el parcial. Entonces, vamos a tener esa actividad. Ustedes, no les digo que vengan con las sugerencias, con las dudas, porque nosotros les vamos a dar lo que nos parece que sea más relevante, por lo menos les vamos a hacer un repasito para que ustedes tengan en cuenta eso. Número 1. Número 2, no se fuguen de clase. Nosotras, nos ha dicho la facultad, nos ha dicho que nosotros hagamos controles aleatorios. Nosotros no lo estamos haciendo los controles aleatorios. En otras cátedras sí lo hacen, nos parece que ustedes ya son gente grande, para no estar controlando si se escapan de clase o no, nos parece que está bien, pero como esta clase es clase con asistencia, ustedes pueden optar por no tener asistencia, no hay ningún inconveniente, pero si vienen con asistencia pedimos honestidad. Entonces no se fuguen, porque si no nos van a obligar a que hagamos los controles aleatorios. Y si hacemos los controles aleatorios, hay todo un procedimiento que está previsto por la facultad, que es que si ustedes se van de clase, tenemos que labrar un acta, tenemos que llamar a testigos, es un procedimiento que es engorroso y además odioso. Entonces no lo queremos hacer. Y pierden la regularidad, pierden la promoción, no sé, bueno, tienen una serie de sanciones así muy punitivas. Así que, bueno, eso es lo otro. ¿Qué más, Marcel? Acá, a ver, las dos prácticas que nos quedan. Una el miércoles que viene, antes del Jueves Santo, sería el miércoles que así se vayan al acto. Y luego vamos a tener el jueves 24 de abril la segunda clase práctica. En la clase práctica del miércoles vamos a ver los temas, digamos las bolillas, vamos a ir hasta la bolilla 3, esa va a ser la práctica de la semana próxima. Y luego vamos a tener la práctica de la bolilla 4 y de la bolilla 5. En el transcurso de la semana que viene sí le vamos a ir pasando un PowerPoint que hiciste igual el año pasado de consumo, porque la bolilla 5 es una bolilla larga, pero la vamos por tiempo, como hemos comenzado una semana más tarde las clases, va a ser en un solo día la bolilla esa. Para que vayan leyendo, o sea, ahí van a ver contratos por adhesión y contratos por consumo. Y a la vez el proceso de consumo, que cómo se aplica acá en Tucumán, que es muy importante que lo sepan. Entonces ahí vamos a hacer, quizá ese día va a ser más práctica que clase, digamos. Vamos a pasar ese pago y así ustedes ya van leyendo, ¿sí? Vamos a pasar y lo que vamos a hacer en clase es trabajar sobre ese power que les mandamos para que ustedes vayan estudiando. No sé si tienen dudas. A ver, diga. 24 y 30. La semana que viene sería el 15. 16 de abril. Ah, pero porque espere que se ponga de acuerdo. Está sin lente. 16 de abril y 24 de abril. Bueno, 16 de abril y 24 de abril está cerrado ya, son las clases prácticas. ¿Ah? Y la clase de consulta 30 de abril. Y la clase de consulta 30, ahí vamos a hacer un repaso de lo importante para el parcial, preparándonos para el parcial. Me han preguntado si podíamos pasarlo al parcial, porque les coincide, no sé, creo.
Mayra me ha hecho me ha dado, me ha preguntado si era factible. Lo que creo es que se acomoda mucho el horario. El parcial, para lo que es un parcial previsible, no le vamos a tomar nada rebuscado ni nada. Y ya tenía que haber venido estudiando, más el repaso que hagamos, más las clases. Me parece que bueno, no tiene mucho sentido que lo pasemos, porque eso va a implicar, primero que se les desacomode, porque dice que tienen otras materias que están más o menos en la misma fecha. Primero vamos a tener problemas con las otras materias, y además se nos va a complicar el segundo parcial, porque nosotros tenemos que llegar con las notas entregadas hasta cuando volvamos de las vacaciones de invierno. O sea, el primer parcial, el parcial tiene que ser, el segundo digo, pero el primer llamado tiene que ser sí o sí antes de las vacaciones, porque si no, después no tenemos cómo entregar las notas para que ustedes se puedan inscribir en el segundo semestre. Así que ahí se nos complica un poquitito. En principio les digo que no lo pasamos. Salvo que haya algún acontecimiento exterior imprevisible, no recen para ello. No recen por terremotos ni nada de eso, ni por ningún fenómeno sobrenatural, porque la idea es que sí o sí lleguemos. Nico, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, les digo que ahí, sujeto, objeto, forma y causa, tenemos dos temazos. Dos temas que son bien importantes y que les puedo decir que cuando hacemos parciales, cuando nosotros nos ponemos ya a preparar los temas, son temas importantes. Así que bueno, no sé, ¿otra pregunta? ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Qué va a ser la interpretación? No. Interpretación viene la semana próxima. La semana próxima creo que estamos con interpretación. ¿Así es, Marcel? Lo importante de esta clase es que los 4 temas que vamos a ver hoy es cómo ustedes van a estructurar cada contrato el día de mañana. La compra-venta lo ven con esos 4 elementos, a permuta con esos 4 elementos, a comodato con esos 4 elementos, porque es el tronco de cada contrato. Claro. Nosotros cuando nos queremos ayudar a los parciales les preguntamos eso. Pero si ustedes saben la parte general, les resulta mucho más fácil la parte especial. Ahora, si ustedes no han entendido nada de la parte general, después la parte especial tampoco saben, porque después, si nosotros decimos contrato de compra-venta, y decimos, ¿cuáles son los caracteres? Y los caracteres, polilla 2, uni o bi, ¿cómo es la forma? El objeto, o sea, no, eso son, como dice bien Nico, es lo troncal del segundo parcial, o de las bolillas del segundo parcial. Así que presten atención, porque esto les va a servir mucho para la próxima, no solo para probar este parcial, sino para el segundo parcial. Como ustedes muy bien les dijo Nico, cómo van a estructurar el segundo parcial. Nicolás, ¿tenemos todo ya? ¿Ven bien ustedes? Ya vamos a ver más. No tanta luz apagada. Bueno, entonces, los dejo con... No, Nico. Perdón, estamos pasando la asistencia. No, Esa es la mía, escúchame. No se tape. Porque si no vamos a tener que poner policía y la puerta roja, como hay control de la zona. Vamos a ver. Ven ahí más o menos, ¿no? La apago después de 20-15 minutos. ¿No ven, verdad? No se ve bien. Se ve claro. La clase anterior también estaba apagado acá. No, me parece que hay que apagar la de allá. Hay que apagar
formulario, un link, algo para que ustedes se acorde con el Zoom. Ahora, de todo puede haber. Lo que sí les digo es que sí o sí, y sí voy a prestar todo el mundo que es contrario. Disculpa. No quiero hacer la modalidad. No se puede apagar la vuelta. Bueno, entonces, pero algo tiene que apagar el auditorio porque si no se quema mucho el pago. Ah, pero no, sí, ¿cómo? Sí. Así ya. No, ¿sabes? De todas formas lo vamos a subir al pago. Pero el pago, si no escuchan, ya se nos quiere llegar. Bueno, arrancamos, chicos. Como les comentaba recién, esto no solamente les sirve para la parte general, sino que también es importante para cuando ustedes tomen la parte individual de cada uno de los contratos. Si ustedes se hacen un esquema, cada contrato por hoja, pedagógicamente es muy bueno que pongan la definición de ese contrato de compra-venta, y sus 4 elementos estructurales: sujeto, objeto, causa y la forma, que por lo general son preguntas de exámenes en la parte de cada uno de los contratos. Y después cada contrato ya van a estudiar, en la segunda parte va a tener sus particularidades especiales. ¿Bien? Empecemos con el primero, sujeto del contrato, las partes contratantes. Una definición para que la tengan: aquellas personas humanas o jurídicas, y dentro de lo que son las personas jurídicas, tanto de derecho privado, 148 del Código, como de derecho público, 146, que se han obligado por sí o a través de un representante, ya lo vamos a ver, a cumplir ciertas prestaciones y han adquirido ciertos derechos a través del acto jurídico celebrado entre ellas. Ese acto jurídico, como vimos en la clase anterior, es el contrato. Esa es la definición de sujeto de un contrato. ¿Bien? Al respecto, el artículo 1023 del Código Civil y Comercial establece que parte del contrato van a ser las siguientes: el que lo otorga a nombre propio, aunque lo haga en interés ajeno, ¿bien? Como un mandatario, por ejemplo. Entonces, si celebramos un contrato de compra-venta, puede ser cualquiera de ustedes a nombre propio. Incluso también va a ser parte, si lo celebran ustedes, en interés de su compañero. ¿Vamos bien? Parte también va a ser el que es representado por un otorgante que actúa en su nombre e interés. ¿Bien? Y por último, el 1023 le dice, parte también va a ser aquel que manifiesta la voluntad contractual, aunque ésta sea transmitida por un corredor o por un agente sin representación. Entonces, como ven ustedes, no es solamente la parte del contrato el que va a celebrar el contrato de compra-venta en un kiosco. Es mucho más complejo el concepto de parte. E incluso no hace falta que la parte que pone la firma sea el principal interesado. Puede estar actuando a raíz de intereses ajenos. ¿Bien? En este sentido vamos a ver 3 cuestiones con relación al sujeto. La capacidad que tiene que tener el sujeto para ser parte de un contrato, las prohibiciones que establece la ley para ser parte de un contrato y la inhabilitación que establece el legislador para ser parte de un contrato. ¿Qué está pasando? No, hay vida atrás. No, es que ahora se ve mejor. Buenísimo. Bien. Entonces, esas 3 cuestiones: capacidad, prohibición e inhabilitación. ¿Estamos? Vamos con la primera. ¿Quiénes son capaces para celebrar un contrato? Principio general, artículo 22 del Código. Toda persona humana goza de aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. ¿Estamos? La ley puede privar o limitar esa capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. Esa limita, que esto seguramente lo vieron en Derecho 1, en Derecho Civil 1, Derecho Privado en general. Entonces, principio general, todos los que estamos acá tenemos capacidad para celebrar determinados actos jurídicos. Pero esa capacidad no es absoluta. El legislador puede, sobre la base de determinados intereses,
limitar esa capacidad. En contrato pasa lo mismo, en algunos casos estamos limitados. El artículo 24 les dice quiénes son los incapaces de ejercicio, lo que antes se llamaba incapacidad de hecho. Personas por nacer, personas sin la edad y madurez suficiente, incapaz declarado por sentencia judicial. Eso es en materia general. ¿Bien? En materia específica contractual, son incapaces de ejercicio, es decir, de celebrar un contrato por sí mismos, el menor de edad, es decir, el que no cumplió 18 años, la persona con capacidad restringida, que padezca algún tipo de adicción o alteración mental, lo que antes se denominaba discapacidad, artículo 32, y el inhabilitado por prodigalidad. ¿Todos saben lo que es un pródigo? Bien, artículo 48. ¿Estamos? Específicamente entonces en materia contractual, estos son los que tienen incapacidad de hecho. La pregunta es, ¿pueden contratar? Por sí mismos no. Si contratan por sí mismos, el contrato es nulo. ¿Estamos? Pero sí pueden contratar por sus representantes legales. ¿Está claro? Padres o tutores, curadores, ¿bien? O el encargado de esa persona con prodigalidad. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Bien. Sigamos. Mientras Nicolás habla, se me ocurren muchos chistes. Lo primero, cuando hablamos de inmadurez, o sea, ustedes qué tienen cuando dicen no tiene la madurez suficiente. A ver, ¿a qué se refiere cuando dicen no tiene la madurez suficiente? La capacidad. No tiene discernimiento, dice usted. Bueno, el doctor le ha dicho con posterioridad. O sea, le dijo, los que no tienen edad suficiente, los incapaces, bueno, o sea, no solo la inmadurez se toma, porque si nosotros decimos, o sea, en términos actuales, en términos coloquiales, hay un montón de gente que tiene la edad suficiente y es inmadura. Pero no se refiere a eso, a que si somos maduros o inmaduros, sino que se refiere a lo que la ley entiende cuando no tenemos la madurez suficiente. Entonces, si bien es cierto que usted puede decir no tiene la madurez suficiente y puede decir cualquiera de nosotros, a mí me puede decir mi amigo, mira, vos no tenés la madurez suficiente, pero se refiere a que la ley entiende cuando las personas no tenemos la madurez suficiente. Y no tenemos en los casos de lo que me ha dicho bien el doctor Vilés. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, la prodigalidad. Yo estoy simplemente haciéndole algunas acotaciones. También cuando hablamos de prodigalidad es en términos legales, no cuando nosotros decimos es pródigo, no, ha dilapidado todo lo que tiene, no, es cuando legalmente es pródigo. Entonces, no confundan los términos coloquiales, no confundan cómo nosotros utilizamos las palabras en el lenguaje cotidiano a lo que legalmente implica cada una de esas palabras. Bueno, eso nada más, tuvo una cosilla en Gracias. Bien. Entonces, ¿quiénes pueden contratar por sí mismos? Sin ningún tipo de representación. Bien, individualmente, y ese contrato va a ser válido. Los mayores de edad, se los dejo, más de 18 años. Los menores que hayan adquirido esa mayoría a través del matrimonio, por emancipación, bien, mayores de 16. Y los menores de edad pueden celebrar algún contrato de la vida cotidiana, y esos contratos en la vida cotidiana, a pesar de que no esté el padre o la madre, van a ser válidos. 684 del Código Civil. Que alguno de sus hijos, si tienen hijos, se vaya al kiosco y compre algo para la casa o para él. Ese contrato va a ser válido. No es que después ustedes van a decir, no, este contrato es nulo porque es celebrado. ¿Me entienden? Contrato de la vida cotidiana. Distinto va a ser que se vaya a Frávega a querer comprarse una PlayStation. No va a poder. ¿Bien? Ahí va a necesitar a su papá o su mamá, o su tutor, o su curador. ¿Me van siguiendo, no? Bien. ¿Qué pasa con las personas jurídicas? ¿Pueden contratar? Sí, por supuesto. Las personas jurídicas pueden contratar. Seguramente lo han visto en sociedades, o lo van a ver. La persona jurídica en sí es una ficción legal. La persona jurídica va a estar conformada por personas humanas. ¿Bien? Esas personas humanas tienen personalidad jurídica distinta de la persona jurídica en sí, de la sociedad. Artículo 143 del Código Civil Comercial. Pero la persona jurídica sí puede contratar a través de su representante. El administrador, el socio gerente, el presidente del directorio. ¿Me van siguiendo? Un apoderado, un mandatario.
Entonces las personas jurídicas sí pueden contratar. Bien, falta de aptitud. ¿Cuál es la consecuencia de que algo de esto que les acabo de explicar no se cumple en la práctica? Se denomina falta de aptitud para controlar, para contratar. ¿Cómo va a ser el acto? El acto va a ser nulo. Esto es clave. El acto va a ser nulo. Todos saben lo que es la nulidad, ¿verdad? Es una sanción legal por la cual se priva de efectos a un acto jurídico. Y en este caso el acto jurídico está privado de efectos porque tiene un vicio desde adentro, un vicio intrínseco. ¿Cuál es el vicio intrínseco en este caso? La falta de capacidad. Pero esta nulidad va a ser de tipo relativa. ¿Saben la diferencia entre nulidad absoluta y relativa, verdad? Bien. Bien. No, me dicen que sí. Confío en ellos. La nulidad es relativa cuando no está involucrado el orden público y las partes la pueden convalidar. ¿Cómo se convalida? Que venga el representante y el que realmente puede contratar y contrate y firme. ¿Me siguen, chicos? Entonces ese contrato en principio va a ser nulo, pero después puede ser confirmado o ratificado por el verdadero representante y ahí el contrato se torna válido. ¿Bien? Ya vamos a ver después que en otro tipo de sanciones la nulidad va a ser absoluta y no se va a poder confirmar nunca. ¿Estamos? ¿Cuál es la consecuencia de la nulidad relativa en este caso, por más que no se confirme? La invalidez del acto y la parte capaz, el cocontratante válido, ¿me siguen? No tiene derecho para exigir la restitución del bien que entregó, salvo que pueda demostrar el enriquecimiento ilícito de la contraparte. Incapaz. ¿Bien? Esto está en el artículo 1000 del Código Civil Comercial. Es una especie de sanción que se le da a la persona capaz que contrató con alguien que es incapaz. ¿Estamos? Si yo contrato con un menor de edad la compra-venta esta de una PlayStation, me sancionan a mí porque obviamente yo tengo que saber de que esa otra persona es incapaz de contratar. Ahora, si hay buena fe y yo la puedo acreditar, obviamente que sí voy a tener la posibilidad de pedir la restitución, como por ejemplo sería que me induzcan a error pensando que alguno de ustedes es representante de una persona jurídica y en realidad alteraron los papeles y no lo eran. Ahí sí voy a tener que pedir la restitución y ustedes van a responder por los daños y perjuicios ocasionados. Pero como regla general, el que contrata con un incapaz no puede pedir la restitución del bien, salvo que acredite el enriquecimiento ilícito. ¿Vamos bien? Buenísimo, chicos. Seguimos. Prohibición para contratar. Artículo 1001 del Código Civil. Era la segunda columna de este tema. Capacidad o aptitud por un lado. Ahora vamos con la prohibición. Es decir, aquellos casos en los cuales la ley sanciona y no quiere que la parte sea contratante en esa relación jurídica. ¿Bien? A ver, principio general, todos podemos contratar, pero hay casos concretos en los cuales la ley dice, aquí vos no podés contratar. ¿Estamos? Miren los ejemplos. Los padres con hijos bajo su responsabilidad, salvo las donaciones sin cargo. ¿Me siguen? Padres e hijos no pueden contratar entre sí. Padres comprar bienes a sus hijos, ni ser cesionarios de créditos con ellos. Les dejo los artículos también. Padres o representantes para hacer transacción con cuentas que gestionan respecto de sus hijos. ¿Bien? Le manejan fondos de sus hijos en una cuenta judicial o en la cuenta del macro, por ejemplo, y que hagan transacciones con esa cuenta. Tutor o curador respecto de sus representados, por supuesto, lo mismo. Fallido respecto de los bienes desapoderados, no puede. Bien, entonces acá hay prohibición absoluta para contratar. Se contrata de esta manera, el contrato es nulo. Ya vamos a ver qué tipo de nulidad. ¿Estamos? Acá la ley lo que está haciendo es sancionar el contrato bajo pena de nulidad por cuestiones de moral, buenas costumbres y orden público. ¿Estamos? Vamos con la inhabilitación para contratar, artículo 1002 del Código Civil. Acá lo que se está sancionando es una incompatibilidad de cargo, le diría yo, para contratar sobre determinados bienes concretos. También involucrada la moral, las buenas costumbres y el orden público. Por eso la sanción acá va a ser nulidad absoluta. Ya lo vamos a ver. ¿Cuál es la inhabilitación para contratar?
Les dejo acá en el Power. Al Power se los mando. Los funcionarios públicos respecto de los bienes cuya administración o enajenación han estado encargados. Los jueces o auxiliares de la justicia o los árbitros respecto de los bienes que involucran los juicios que tienen a su cargo. ¿Me siguen? Los abogados y procuradores de los bienes litigiosos que tienen a su cargo. Los cónyuges bajo el régimen de comunidad de bienes. Los albaceas, que son los administradores de la sucesión respecto de los bienes hereditarios. Hay una incompatibilidad de cargo ahí. Yo estoy administrando un bien, no lo puedo disponer. ¿Me siguen? No puedo contratar porque había un conflicto de intereses. ¿Me siguen? Por ejemplo, si el juez saca remate un bien en una quiebra o en una ejecución individual, ese mismo juez o los abogados involucrados no lo pueden comprar. ¿Por qué? Porque el legislador presume que va a haber un conflicto de intereses, que lo va a sacar más barato o que lo va a intentar vender a determinado precio distinto que lo compraría cualquier tercero en general. ¿Me siguen el razonamiento? Sí. Una consulta, hay uno que dice los cónyuges bajo el régimen de comunidad, se refiere a los bienes gananciales. Claro, entre sí. Sociedad puede ser, ¿no? ¿Sí? Sociedad conyugal. Sociedad comercial, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero no pueden contratar entre sí. Con los bienes gananciales. Con los bienes gananciales. No se pueden comprar entre ellos sus bienes. Entonces, pueden contratar, no pueden contratar ni por sí mismos ni por representantes. ¿Estamos? Por ejemplo, el juez o el abogado o el árbitro respecto de los bienes que están en el juicio que él lleva, no pueden contratar ni él mismo ni a través de un mandatario o un representante. Porque lo que se quiere preservar es este conflicto de intereses. ¿Bien? ¿Qué pasa acá con el contrato? Si se incumple, el contrato es nulo de nulidad absoluta. Acá no se puede confirmar. ¿Bien? No se puede confirmar. ¿Por qué? Porque está involucrado el orden público, la moral, las buenas costumbres. ¿Bien? Se quiere preservar esto. Entonces el contrato siempre va a ser nulo. ¿Estamos, chicos, con esto? ¿Alguna duda? Bien. Profesor, Vamos con el objeto. Sí. aunque se haya terminado el contrato, igual puede ser declarado nulo después. Claro, el contrato se celebra y directamente ese contrato es nulo. Si algún juez lo observa, de oficio puede declarar nulidad y si no, cualquier interesado puede entrometerse y decir y pedir la nulidad de ese contrato. Se retrotraen la obligación, ¿no? Ese acto es nulo como si no hubiera existido. ¿Bien? Después se podrá demandar daños y perjuicios que se haya ocasionado a través de ese contrato y restituirse lo que se ha dado. En el caso, por ejemplo, te repito, un juez que saca remate en una ejecución prendaria un auto, ese juez no lo puede comprar al auto, el abogado no lo puede comprar al auto, el árbitro no lo puede comprar. Si lo compra, en principio no debería comprarlo y nadie debería permitirle que lo compre y debería denunciarlo esto como medida preventiva. Pero si lo compra efectivamente, ese contrato es nulo de nulidad absoluta. Además, si en el caso del juez, puede ser pasible de juicio político, También, de consecuencias ejecución, penales las también. consecuencias penales, las consecuencias constitucionales y demás. O sea, si lo compra y pasan 5 años, por ejemplo. Es imprescriptible, nulidad absoluta. Pero no creo que se llegue a eso porque está involucrado mucha cantidad de gente que va a tener intereses sobre esa compra-venta y seguramente lo denuncia. ¿Bien? Sí. Respecto de lo que usted decía sobre que la persona capaz no puede exigir que se devuelva Sí. lo que había otorgado, el profesor Cohen ha dicho ayer que es posible salvar esa excepción si el incapaz obró con dolo. Claro, eso también les comenté eso, sí. Si hay buena fe, como por ejemplo, yo contrato con vos porque vos me acreditás que sos el apoderado de una sociedad o el representante y en realidad me estás falseando los instrumentos, ¿me siguen? Ahí se rompe ese principio general. Vos estás actuando de mala fe y yo estoy actuando de buena fe pensando que vos sí sos capaz. El tema es que contratés con un menor de edad. Vos sabés, prima facie, que vos sos menor de edad, que no podés contratar. Ahí sí está este artículo. No te puedo exigir que me devuelvas nada porque el legislador está sancionando a vos como persona adulta capaz que estás contratando con un menor. Ahora, si vos me decís soy el representante del menor y me acompañan los papeles,
o soy el representante del pródigo, o soy el curador del pródigo, de un incapaz, o el representante de una sociedad, y me está falseando ese poder, esa representación, ahí yo soy la víctima, y yo sí puedo pedir, y encima daño y perjuicio también. ¿Se entiende? En el caso, por ejemplo, que sea un chico de 17 años, Sí. que no tenga la apariencia de ser, porque Sí. hay chicos que son adultos, grandotes, El DNI, los contratos si él es... falsea, Ah, no, también, es lo mismo, es lo mismo. Si vos me falseás el DNI, ya vamos a... o sea, todo. Sí, sí. Tal cual. En los contratos, por lo general, si son contratos importantes, vas a pedir DNI para ingresar los contratos en el contrato. Sí, es lo mismo. Está falseado también. Y va a responder por los daños y perjuicios correspondientes. Sí. En las prohibiciones de la constitución la nulidad también absoluta. En la falta de capacidad, no. Sí, en la incompatibilidad y en la prohibición es nulidad absoluta. Porque está involucrada la moral, las buenas costumbres y el orden público. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre prohibición e inhabilitación para Por los intereses que están tutelados. En la prohibición, lo que se está hablando y protegiendo es un conflicto de interés en determinadas situaciones jurídicas. ¿Bien? El juez o el albacea o el árbitro respecto de los bienes en juicio, lo que se está protegiendo ahí es que cumplan bien con su función. Los políticos, los funcionarios públicos respecto de los bienes que administran no pueden contratar. Tienen una incompatibilidad de cargo. ¿Me siguen? Porque un juez respecto de cualquier otro bien, en otra quiebra, en una quiebra que esté en Buenos Aires, tranquilamente la puede comprar. Lo que no quiere el legislador es que la compre en su propia quiebra, en su propio juicio que lleva en su jurisdicción. ¿Está claro? Sí, Bien. ese sería de nulidad absoluta. Los dos son de nulidad absoluta. La incompatibilidad está en el power. La falta de capacidad es nulidad relativa. Incompatibilidad, sí, incompatibilidad y prohibición, nulidad absoluta. La prohibición, como les acabo de decir, la incompatibilidad, como les acabo de decir, es incompatibilidad de cargo, inhabilitación para contratar por incompatibilidad de cargo y conflicto de intereses. La prohibición es una cuestión de moral, de buenas costumbres. Los padres no pueden contratar respecto de los bienes de sus hijos. Los tutores o curadores respecto de los bienes de los menores o discapacitados. ¿Se entiende un poco la diferencia? Bien. Sí, no, yo pensaba que era relativo el tema de contratar entre marido y mujer y esas cosas, y como el otro era hombre, digamos, era público, por eso era nulidad absoluta. Anótenlo así, chicos. Falta de capacidad, nulidad relativa. Prohibición e incompatibilidad o inhabilitación, nulidad absoluta. No le demos más vueltas porque así está en la ley. ¿Bien? Si no, se van a empezar a confundir con las palabras y después va a ser una... ¿Bien? ¿Estamos? Vamos con objeto. Les doy la definición de objeto de la cátedra. El objeto del contrato es la obligación generada por el propio contrato. Ese es el objeto inmediato. Ya vamos a ver con ejemplos. El objeto del contrato es la obligación que se genera con el contrato, objeto inmediato, y también los hechos positivos o negativos y los bienes que constituyen el objeto mismo de la obligación del contrato. Parece un trabalengua, pero es bastante sencillo, con el ejemplo lo vamos a ver. Sí, está ahí puesto. Es la obligación generada por el contrato, es la obligación generada por el contrato, objeto inmediato, y además los hechos y los bienes que constituyen el objeto de dicha obligación. Ese es el objeto inmediato. Ahora vemos con un ejemplo, lo terminan de entender. Contrato de compra-venta. Va a tener el objeto inmediato y el objeto mediato. El objeto inmediato del contrato de compra-venta es la obligación de vender y la obligación de comprar. ¿Se entiende? Contrato de compra-venta de inmueble. El objeto del contrato de compra-venta de inmueble se subdivide en dos: objeto inmediato y objeto mediato. Cualquier contrato tiene este objeto. Esta es una larga discusión doctrinaria que lo resumimos de esta manera. El objeto inmediato del contrato de compra-venta es la obligación que genera. ¿Qué obligación genera? La de comprar y la de entregar.
El objeto inmediato son los bienes y los hechos que involucran la obligación primaria. ¿Cuál va a ser? Plata y el inmueble. ¿Se entiende? Entonces, para comprender bien el objeto de la compraventa va a ser la obligación de comprar un inmueble y la obligación de entregar dinero por ese inmueble, y a la vez va a estar constituido por el inmueble y el dinero. ¿Se entendió? Bien. Esto viene de una gran discusión entre López Zavalía, Guayar, Ibáñez, etcétera, 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 que la resumimos de esta manera. No hace falta que sepan todas las teorías sobre el objeto, este es el concepto de objeto. ¿Estamos? Bien. ¿Cuáles son los requisitos para que el objeto sea válido y el contrato no sea nulo? Son 4. El objeto primero tiene que ser lícito. Objeto tiene que ser lícito. ¿Qué significa que no sea lícito? Anoten. Primero, que no sea contrario a la ley. Que no sea contrario a la ley, como por ejemplo la compraventa de un bien de dominio público. No puedo hacer una compraventa de una plaza. ¿Estamos? Primero, no tiene que ser contrario a la ley. No tiene que estar involucrada la moral, las buenas costumbres y el orden público. Como por ejemplo, si el padre le compra bienes al hijo. ¿Bien? Nulidad de contrato por objeto ilícito. Tercero, el objeto no tiene que lesionar derechos de terceros. Como por ejemplo, si hacemos un acto en fraude o en simulación. ¿Bien? Y tampoco el objeto puede violar la dignidad de la persona humana. Todo eso forma parte de la ilicitud. ¿Bien? Como por ejemplo un contrato en donde se vulneren los derechos de la libertad, la imagen, la honra, la reputación, la idoneidad, el estado civil, el domicilio o la religión de las personas. Les dejo todo esto en el PowerPoint. ¿Se entiende entonces? Si nosotros le preguntamos en el examen, la licitud no es solamente contrario a la ley, tiene todas estas otras características. ¿Se entendió? Pregunta también, ¿qué pasa con el cuerpo humano? ¿El cuerpo humano puede ser objeto de los contratos? En principio, no. El cuerpo humano no tiene valor comercial. Tiene valor afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social. ¿Bien? Y solo puede ser disponible bajo esos valores. ¿Estamos? Como por ejemplo, doy un ejemplo, la donación de órganos. La donación de órganos, en principio, solo puede ser entre personas parientes. Excepcionalmente, y cuando en su momento era secretario del juzgado de la octava civil y comercial, hemos autorizado una donación de órganos entre personas no parientes, por una relación de amistad. ¿Me siguen? Bien. Pero eso no quiere decir que haya comercialidad, es por cuestiones de afectividad. ¿Estamos? Entonces, principio o regla general, el cuerpo humano no tiene valor comercial. Artículo 17 del Código. ¿Cuál es la excepción a esto? Sí puede estar involucrado en algún tipo de contrato para actos que mejoren la salud de la misma persona o un tercero, que es lo que acabo de decir. La donación de órganos, por ejemplo. Artículo 56. O la donación a la ciencia para estudiar algo y mejorar la salud de alguna otra persona. ¿Me siguen esto, chicos? Bien. Se estudia artículo 17, artículo 56. Todo esto está dentro de lo que es la licitud. Vamos con el segundo requisito. El objeto tiene que ser posible. Tiene que ser de cumplimiento posible. De cumplimiento material o natural y jurídico posible. ¿Bien? No podemos contratar un viaje a Júpiter porque ese viaje es de cumplimiento imposible. ¿Estamos? Tanto es de cumplimiento imposible porque es físicamente imposible. ¿Me siguen? Llevarte a lugares en donde la ciencia no ha permitido todavía llegar es de cumplimiento imposible. ¿Bien? Determinación. El objeto del contrato tiene que estar debidamente individualizado en el contrato. ¿Bien? Tiene que estar individualizado. ¿Cuál va a ser el bien? Por ejemplo, un inmueble. Distinto es que sea determinado o determinable.
Si está específicamente determinado, es de objeto determinado, este inmueble. O determinable, nos sujetamos a que venga un tercero y lo determine el día de mañana. ¿Bien? Pero eso sigue siendo objeto concreto. ¿Estamos? Y por último, como ustedes han visto en la definición de contrato, el contrato es un acto jurídico netamente patrimonial, con valoración económica. Entonces el objeto claramente tiene que ser valuable en dinero, tiene que ser susceptible de apreciación económica. Ese es el cuarto requisito. ¿Está claro, chicos? No importa que el contrato sea una donación, que sea gratuita, el objeto del contrato tiene que ser de valor económico. ¿Bien? Les cuento 4 puntos más que están en el programa respecto del objeto. Sencillamente para que lo tengan. Una cosa futura puede ser objeto de un contrato, artículo 1007. Sí puede ser objeto del contrato. ¿Estamos? Anótenlo así como para que se lo estudien en cuadro sinóptico. La cosa futura sí puede ser objeto del contrato. Es un contrato sujeto a condición. ¿A qué condición? A que la cosa exista. Les doy un ejemplo. Una compra-venta o una locación de un inmueble a construir o de un auto a fabricarse. Eso es una cosa futura. Hoy no existe, pero mañana sí va a existir. ¿Se entendió, chicos? Por ejemplo, ¿una cosecha puede ser? ¿Sí? Cosa futura. Las partes no garantizan la existencia de la cosa, salvo que de antemano lo hubiera garantizado. ¿Se entiende, chicos? Si la cosa no llega a existir, no pasa nada. No hay responsabilidad de las partes. Es aleatorio. Salvo que yo sí les hubiera garantizado que esa cosa exista. Como por ejemplo, no voy a dar nombres, pero los famosos casos de empresarios constructores de edificios, ¿bien? Que han aceptado su dinero para construir un edificio en Pozo y después esos edificios nunca se construyeron. Más allá de la responsabilidad civil y la responsabilidad penal, ese contrato es válido, pero ellos sí son responsables, porque garantizaron la existencia de la cosa. ¿Me siguen, chicos? Buenísimo. Cosa futura, sí se puede. Cosa ajena, saquen los futuros. Cosa ajena. ¿Bien? La cosa ajena presente, no sé por qué apareció futuro ahí, sí se puede. La cosa ajena sí se puede. Artículo 1008 del Código. Artículo 1008 del Código. Yo puedo contratar sobre una cosa ajena, sobre una cosa de otro. Nosotros dos podemos contratar sobre una cosa de ella. ¿El contrato es válido? Sí. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Va a haber responsabilidad cuando yo garanticé que la cosa de ella va a entrar en tu patrimonio y después no entra al patrimonio. Si yo no garantizo que la cosa de ella va a entrar al patrimonio, el contrato se termina sin responsabilidad entre las partes. ¿Bien? O sea que yo sí puedo contratar respecto de la cosa de otro. Por lo general va a haber una responsabilidad. Más todavía si yo contrato la cosa de ella como si fuera mía. Más todavía. Allá tenemos una acción penal, fraude. ¿Se entiende, chicos? Entonces, cosa ajena sí se puede contratar. Sí. Lo que acabo de decir. Es una compraventa de inmueble, que yo agarre el inmueble que es tuyo, o un automotor, una moto que sea tuya, y yo la venda como si fuera propia. La vendo como si es... ¿Cómo? Claro, tal cual, y ahí va a depender si yo garantizo o no tu prestada de consentimiento. No, cuando vos la vendés como propia, una cosa ajena, es decir, yo te vendo este celular y estoy vendiendo como propio un celular que es de otra persona. Entonces, lo importante es que se contrate sabiendo que es una cosa ajena. Ahí, tu compañero ha dicho la palabra comisión. A veces ustedes dejan un auto dentro de un lugar en donde venden vehículos, entonces cuando ustedes venden vehículos, saben que están vendiendo por otra persona, están contratando por otra persona, pero no lo están vendiendo como propio vehículo. Entonces,
funcionarios. La clave está en que cuando vos contratés, se sepa, quede perfectamente claro dentro de ese contrato que la cosa no es tuya. Y después lo van a ver a esto, es bien importante que lo entiendan acá, porque lo van a ver en compra-venta. Nosotros les preguntamos, ¿es válida la venta de cosa ajena? ¿Es válida la venta de un inmueble o de una cosa ajena? Entonces, es válida si vos la vendés como ajena, pero no cuando la vendés como propio. Entonces, ahí creo que está la clave. Puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Nosotros ponemos la contratación y bueno, ustedes saben que en la vida cotidiana está lleno de gente que vende cosas que no son suyas. O sea, cosas robadas, un montón de situaciones que se presentan en la vida cotidiana. Pero nosotros estamos hablando dentro del ámbito contractual cuando hacemos un contrato. No en las ventas manuales que voy, que vendo, no. En las ventas manuales, bueno, pasa un montón de cosas. Pero cuando nosotros celebramos un contrato, es importante que tengan en cuenta esta pauta. ¿Ah? Bien. Otro tema concreto, la cosa que está en litigio, la cosa que está grabada por una prenda o una hipoteca o embargada por un embargo judicial. Todos me entienden acá, ¿verdad? Los términos. Una cosa litigiosa, una cosa que esté grabada con prenda o hipoteca o una cosa que esté embargada. Artículo 1009 del Código Civil. ¿Se puede contratar sobre esa cosa? Sí se puede contratar. ¿Cuál es la esencia de este caso? Que el co-contratante sepa la situación jurídica de ese bien. Y sepa que a ese bien lo pueden rematar, lo pueden tocar. Un poco el caso de Marcela. ¿Me siguen? Si ustedes desconocen la situación y no se la han comentado con mala fe, ahí sí va a haber responsabilidad por daños y perjuicios y después vienen y le sacan la cosa. Yo le puedo vender el celular a él y le digo, che, el celular te lo vendo, pero sabe que está grabado en un juicio, en cualquier momento lo capaz que te lo rematen. ¿Bien? Él me dice, sí, bárbaro, no importa, lo compro, lo compremos más barato, bárbaro, sí. Él sabe que después le pueden tocar la puerta y así lo rematamos. Si él no sabe, ahí sí respondo por daño y perjuicio. No. ¿Por qué? Sí. Sí. En ese caso sí. Pero faltaba la parte que esté hipotecada. Sí, y hay que ver si el Instituto de la Vivienda en el contrato que celebró con vos no establece la prohibición de que lo vendas a eso. En general está prohibido porque es supuestamente para, si cumplís determinadas características, hay como una prohibición de venta durante un año. Incluso, por ejemplo, las personas con discapacidad pueden comprar autos sin IVA a menor precio y tienen una prohibición de enajenación por 5 años. Entonces ahí si ya lo estás vendiendo ya es ilícito por ley, no estás cumpliendo con ley. ¿Está claro, chicos? Pensé que todo lo que habla el doctor, en todo hace hincapié en algo que es la buena o la mala fe. O sea, cuando ustedes pónganse en su cabeza, en el papel o en el rol que van a tener, que es de hacer un contrato, o de defender a su cliente, o de reclamar dentro de los juicios con relación a un contrato. Entonces, siempre analicen. Si ustedes van a hacer un contrato, poner todos los datos, no tiene poner todos los datos. O sea, no, más allá, digamos, independientemente de las prohibiciones que son legales y demás, cuando ustedes venden, miren el código, qué dice con relación al objeto, pongan dentro de ese contrato tal cual las cláusulas en donde pongan absolutamente todo lo que tengan que poner, protejan a su cliente, o sea que todos estos datos ustedes tienen que saber para proteger a su cliente si están haciendo un contrato, o para aceptar claramente dentro de ese instrumento las características que tiene ese objeto. Pero el principio, que de todo tiene mucho que ver con lo que va a ver con Portevea, que es la interpretación, es importante la buena y la mala fe. Es muy importante la buena y la mala fe en todo lo que tiene que ver con lo que está hablando el doctor Díaz. Sí. Con respecto a la venta de bienes embargados, más allá de que haya buena fe, hay que pedir permiso al juez, ¿verdad? Por ejemplo, en caso de inmuebles. No. Después, si voy al registro inmobiliario, el registro inmobiliario hace el traspaso también. Sí, salvo que estés. Una cosa es el embargo, otra cosa es
la inhibición general de bien, ahí sí no van a poder. Vos podés comprar un bien embargado, podés comprar más barato. Entonces dice, bueno, mira, yo te vendo, te he embargado, está, y vos, pero En todo, ahí también está la buena fe. y en todo caso, si yo le vendo un bien embargado a la doctora Ruiz, lo que voy a hacer es, después denunciar en el expediente que yo lo vendí, y listo. ¿Bien? No pasa nada, se puede, está habilitado por ley. No, incluso te lo puedo vender más caro, va a depender del comprador, básicamente, pero usualmente es más barato porque por la condición del bien. Pero se puede, lo que quiero dejar claro es que se puede. Sí. Si yo le vendo un bien a usted embargado, Sí. Usted sabe que Sí. va embargado, Sí. yo le prometí que yo voy a solventar ese embargo. Bueno, es otra cosa. Pero Es ¿qué, otra cosa. ¿qué pasa si yo te lo vendo? Sí. Usted lo compro bajo esta promesa y yo después no cumplo. Y bueno, está la mala fe. Vos me estás planteando siempre el caso de la mala fe y siempre vas a terminar respondiendo. Si vos me garantizás de que vas a levantar el embargo, y bueno, claramente vos vas a ser responsable por no haberlo cumplido eso. ¿Bien? Siempre y cuando lo dejemos escrito y yo lo pueda demostrar. El último tema como cosa aislada, herencia futura. ¿Bien? La herencia futura, artículo 1010, no puede ser objeto de contrato. Yo no puedo contratar sobre los bienes que hoy tienen mis padres, por ejemplo. ¿Me siguen? Principio general, no se puede. ¿Cuál es la única pequeña excepción que establece el código? Poder llegar a tomar determinadas previsiones contractuales respecto de bienes que componen una herencia futura de una empresa familiar, de una explotación común que tenga. ¿Para qué? Para salvar esa explotación el día de mañana si muere el titular de esos bienes. Es para preservar una unidad económica. Siempre y cuando no perjudique la legítima, que es lo que le corresponde a cada heredero, o perjudique derechos de terceros. Pero sí podemos hacer un protocolo de actuación, ver cómo lo administramos de antemano a esa actividad o explotación comercial. ¿Para qué? Para que, ¿qué dice el legislador? ¿Cuál es el espíritu de esto? Que el día de mañana no nos sorprenda la muerte del causante, la muerte del dueño de todo eso, y se desbarate esa actividad o explotación económica, como por ejemplo un ingenio. ¿Bien? La explotación de caña de azúcar. ¿Cómo la podemos proteger de antemano? Bueno, haciendo algunos pactos previos a cómo la vamos a administrar el día de mañana cuando sea nuestra. ¿Me siguen? Eso sí podemos hacer. Lo que no podemos hacer es disponer de esa herencia futura. ¿Quedó claro, chicos? Bien. Esto es objeto. Ya se habilitó la asistencia. No sé cómo se registran, pero nos falta causa y forma. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. ¿Vaya pasando o no? Tengo los platos si querés. No se puede todavía. No. Bueno, estamos de recreo. Estamos de descansando todos. No son los beneficios, de la boca no se puede escuchar concreto. Yo no tenía ninguno. Hasta acá bien, sujeto y objeto, ¿verdad? Bien. Entonces, ejemplo. Compraventa. Concepto de compraventa, sujeto de la compraventa, comprador, vendedor, objeto de la compraventa. ¿Qué puede ser objeto de la compraventa? ¿Estamos? Inmueble, mueble registrable, cosa ajena, cosa futura, cosa litigiosa y algunas cuestiones vinculadas a la herencia futura. Así van ustedes viendo cómo van estructurando cada contrato en particular para que lo vayan estudiando como eje en el segundo parcial, que ya van a ver que son tanta cantidad de contratos que va a llegar un momento de la materia que van a decir, bueno, cuáles eran las características de cada uno y se van a mezclar. Entonces es bueno tenerlo como guía en una hoja separada con este ejemplo.
Vamos ahora con la forma de los contratos, que también es fundamental como elemento estructural. Concepto de forma: conjunto de solemnidades que según la ley son necesarias para cumplir al tiempo de la celebración del contrato, al momento de la celebración de ciertos actos jurídicos. En este caso nosotros vamos al contrato. ¿Qué forma tenemos que cumplir? Principio general: hay libertad de forma. Principio general: libertad de forma de contratación. Todo lo que está diciendo es muy importante. Así que esto, lo que no entiendan, pregunten, porque es muy importante lo que está hablando. Entonces, si acá tenemos algunos damnificados porque no sabían forma. No voy a ver todo. ahí está. Que no sabían, entonces, con entendido libre, no sabían forma es bien importante, y es bien importante que lo escuchen como es, generado el principio general. Libertad. Libertad de forma. Entonces, ¿se acuerdan? Ustedes también vincúlenlo con el concepto de contrato. La libertad de contratar. No es solamente la libertad de hacer un contrato, de celebrarlo, sino solamente también la constitución de ese contrato, las cláusulas y también la forma en la cual van a contratar, que también van a depender mucho después, el día de mañana, cómo lo van a demostrar. ¿Bien? Entonces, libertad de forma: el contrato puede ser escrito o puede ser verbal. Artículo 10.15 del Código Civil y Comercial. Principio general: como todo principio tiene muchas excepciones. Pero vamos a ver ahora las tres grandes clases de forma que por lo general son pregunta de examen. Contratos de solemnidad absoluta. Contratos de solemnidad, o sea, saben todo lo que es la solemnidad, ¿verdad? Bien. Un contrato de solemnidad absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma del contrato que establece la ley es esencial para la validez y la existencia del contrato. Si no hacemos esa forma, el contrato es nulo. El espíritu de esto es que el legislador considera que ese contrato es sumamente delicado, importante, que lo tenemos que hacer en esa forma. Y si no respetamos esa forma, el contrato se cae. ¿Me siguen? Ejemplo, automáticamente el ejemplo, artículo 969, el ejemplo: donación de inmueble. La donación de un inmueble, como es algo delicado y que se puede prestar para muchas cuestiones, acá citándolo a su compañero de mala fe, entonces el legislador dice: no lo vamos a hacer ni verbal ni por escrito, tiene que ser por escritura pública. No está la escritura pública y no está la capacidad en los sujetos contratantes y el contrato cae. ¿Bien? Bueno, y ahí va de la mano esto. Si un contrato tiene una determinada forma, ¿cómo se prueba? A través de la misma forma en la que quedan celebrados. O sea, si eso tenganlo presente, porque a veces se pierden en lo que tiene que ver con la prueba. Si el contrato es solemne absoluto, ¿cómo se va a probar? Con la forma que exige la ley. Si la prueba, digamos, si la forma es de escritura pública, ¿cómo se va a probar? Con la escritura pública. Entonces, eso es importante porque va en la misma línea. Ya lo vamos a repasar. Vamos, sigamos. Bien, ¿está claro, chicos? Primero, solemnidad absoluta. Segundo, solemnidad relativa. La forma que establece la ley para estos tipos de contratos hace a la existencia y validez, pero sin pena de nulidad. Sin pena de nulidad. Esa es la diferencia. Para que exista el verdadero contrato, necesitamos de esa forma. Si no se cumple con esa forma, el contrato va a existir. No va a haber pena de nulidad. Pero ¿qué se genera entre las partes? La obligación de cumplir con esa forma. ¿Se entiende un poco, chicos, esto? Les doy un ejemplo ahora. Con el ejemplo salvamos todo. El contrato de boleto de compra-venta. Si nosotros hoy celebramos una compra-venta de un inmueble, necesitamos, en principio, la escritura, ¿verdad? Bien. Eso sería una compra-venta en términos generales. Yo tengo que comprar con vos, comprador, vendedor, personas capaces, compro un inmueble, bueno, voy a respetar la forma que me dice la ley, la escritura pública. ¿Qué pasa si no la respetamos? Y usualmente pasa en la práctica, y hacemos un boleto de compra-venta porque todavía no está en condiciones de escriturar registralmente ese inmueble. El contrato es válido. ¿Bien?
va a haber un contrato de boleto de compraventa, que es un contrato preliminar, pero es un contrato válido. No hay pena de nulidad. Pero, ¿qué genera ese boleto de compraventa? La obligación entre ella y yo de celebrar la escritura pública. ¿Está claro, chicos? Ya le hago disculpe un segundito, ya te hago la diferencia. Si yo le quiero donar un inmueble a ella y lo hacemos por un boleto y no por escritura pública, ese boleto es nulo, no existe para nada. ¿Por qué? Porque la forma ha sido impuesta teniendo en cuenta la existencia del contrato. Ese contrato no va a existir porque es de nulidad. ¿Estamos? La sanción es la nulidad, es una solemnidad absoluta. Distinto a la compraventa. La compraventa sí va a existir, pero nos obligamos a escriturar, a cumplir con la forma. ¿Se entendió, chicos, esto? Lo van a reforzar después, a este caso concreto, cuando vean compra-venta y boleto de compra-venta en la misma bolilla. Sí, decime. En la parte de solemnidad absoluta, sí. ¿La nulidad también sería absoluta? Nulidad plena. Sí. Realmente la nulidad es plena. El contrato no vale. Ya les explico yo. Termina Nico y lo vemos con el pizarrón. ¿Ah? Ahí en... Profesor. Sí. Bueno, en el caso de venta de inmuebles, boleto de compraventa no le vende a la constructora que son personas jurídicas. Sí. ¿Qué pasa si en el interín las personas jurídicas se disuelven? Y va a la quiebra. Y está la oponibilidad de ese boleto de compraventa a la quiebra, artículo 17.11 del Código Civil. Eso lo haré también en la segunda parte. No nos vayamos a ese tema porque ya salimos del eje y se van a empezar a enmarañar con los conceptos. Estos son los conceptos básicos. ejemplos para que lo vayan entendiendo. Porque esto es parte general. Después esto lo van a aplicar en la parte especial y lo van a ver concretamente. ¿Bien? Por ejemplo, cómo oponer el boleto de compraventa ante una ejecución individual, artículo 17.10, y una ejecución universal como es la quiebra, 17.11. Pero no hace falta que sepan esto para forma. ¿Se entiende, chicos? Por eso no les quiero dar más información. Y por último tienen la solemnidad probatoria. Acá la forma está requerida no para la existencia del contrato, sino para poderlo demostrar en juicio. Si yo no cumplo con la forma, no pasa nada, el contrato es válido. Pero si yo lo quiero demostrar en el juicio, ahí sí tengo que cumplir con la forma. Si no, si yo me voy a juicio por incumplimiento del contrato, seguramente lo voy a perder, si no lo celebré bajo esa forma. Como por ejemplo, miren acá, la locación. La locación la tengo que hacer por escrito. Al mutuo lo tengo que hacer por escrito. Si yo no lo hago por escrito, vos y yo nos obligamos. Vamos a ser locador, vas a ser locatario, el contrato va a existir. Pero si yo después te quiero desalojar, ¿cómo hago para desalojarte si no tengo el contrato de locación? Sí, podré desalojarte de alguna manera, pero no por el contrato de locación. No me puedo valer de ese contrato en juicio porque no lo puedo demostrar, porque así no he cumplido con la forma. ¿Se entiende, chicos, esto? Bien. O el mutuo, un mutuo verbal. Quiero demostrarlo y probarlo por escrito, quiero demostrarlo y probarlo en juicio, tengo que hacerlo por escrito. Si no, tendré que demostrarlo de alguna otra manera, va a ser mucho más complejo, grabaciones, videos, chats, ya veré cómo lo pruebo. ¿Me siguen? Pero el mutuo se tiene que hacer por escrito si lo quiero probar en juicio. Si no lo hago por escrito, vale, está perfecto, el contrato es válido, nos obligamos, todo. El tema es demostrarlo después en juicio. Esas son las tres clases de forma: solemnidad absoluta, relativa y probatoria. Nico, lo vamos a probar. Sí. Entonces, ¿cuántas formas hay? Bueno, Tres. ¿cuáles son? Solemne, absoluto, solemne, relativo y probatorio. Entonces, si nosotros dividimos la forma tenemos solemnes, ahí, y tenemos de absoluto y relativo. Solemne absoluto y solemne relativo. Y cuando tenemos formas libres, ¿verdad? Ad probation. Es una forma sugerida, probation. Bien, entonces, los solemnes absolutos. ¿Qué características tiene la forma en los solemnes absolutos? Es esencial para la validez del acto. Entonces, en los solemnes absolutos, la forma es esencial. ¿Qué esencial? ¿Qué pasa si esa forma, que es esencial, no existe, no la tenemos, no la ponemos, no la cumplimos? ¿Qué va a pasar? El contrato es nulo. Es nulo. Cuando yo les digo es nulo, ¿qué clase de nulidad acarrea? Se llama nulidad plena. Nulidad plena. ¿Qué quiere decir esto?
nulidad plena. Es nulidad plena. El contrato no vale como nada. El contrato no ha existido. ¿Cuál es el ejemplo de esa nulidad plena? La donación inmobiliaria. La ley, ¿qué es lo que dice el código? ¿Cómo es la forma en la donación inmobiliaria? Por escritura pública. ¿Qué pasa si no lo hacemos por escritura pública? El contrato no vale como nada. Nulidad plena. Entonces, donación inmobiliaria. Donación inmobiliaria. Este es el ejemplo. Bien, en el solemne relativo. El solemne relativo. Acá hay una nulidad. Porque nosotros, el código dice, tiene que hacerse de una forma determinada. Si no se hace de esa forma determinada, como bien ha dicho el doctor, el contrato sí vale. Pero, ¿qué es lo que pasa? No vale como ese contrato que ustedes han celebrado, sino como contrato en el que las partes se obligan a escriturarlo. Es la nulidad efectual. ¿Bien? Tiene nulidad con relación a los efectual, con relación a los efectos. Entonces, es una nulidad, la nulidad es efectual, y el contrato, ¿cómo vale? Vale como contrato en el que las partes se obliguen a someter a la escritura pública. Ya lo van a entender bien cuando lo veamos en la parte de compra-venta. ¿Y cuál es el ejemplo? Es la compra-venta inmobiliaria. ¿Bien? Y después tenemos esto que es la forma libre, la forma sugerida a los fines de la prueba. No quiere decir que el contrato no va a valer, el contrato vale, pero la forma, lo que hace la ley es sugerirle la forma. Dice, el contrato de locación inmobiliaria tiene que hacerse por escrito. Si ustedes no lo hacen por escrito, fíjense que hay un montón de veces que no hacen el contrato de locación por escrito, se ponen de acuerdo. El problema es después cómo lo probamos. Y ahí vamos a tener que ir a ver qué es lo que dice el mercado, el precio corriente de plaza, los plazos legales, pero tenemos que empezar a bucear si nosotros no tenemos un contrato escrito. Entonces, es el contrato, si no lo hacemos en la forma que nos sugiere la ley a los fines probatorios, el contrato es válido el contrato, pero vamos a tener un problema para probarlo. ¿Ah? Y ese problema para probarlo, por supuesto, que va a depender si estamos en juicio, qué tipo de juicio es, nosotros qué medios probatorios vamos a poder utilizar, pero el contrato va a ser perfectamente válido. Es una forma sugerida a los fines de la prueba. Dígame. ¿Eso lo hace oponible al tercero? No, es que oponible al tercero. Si vos celebrás un contrato, ¿qué tipo de oponibilidad? ¿Qué tipo de oponibilidad hablan? Primero, si estamos en juicio, el juicio hay que ver quién es el que va a ganar, digamos, el juicio, la pretensión de quién va a resultar vencedora es de quien pruebe. Ahora, ¿qué pruebas vos podés utilizar? Si vos no tenés la prueba que es sugerida a los fines de la ley, justamente, vos estás hablando, la compra-venta inmobiliaria no es una forma sugerida, es una forma establecida por la ley. Entonces, no es que vos lo podés, queriendo verbalmente, vos ya empezás con un problemita al momento de probar. Porque si vos decís, me ha vendido de palabra y todo lo demás, y bueno, ¿cómo vamos a hacer para probar que vos te lo has vendido de palabra y demás? Entonces, es diferente a lo que vos me decís que es la oponibilidad, calculo yo, que tiene que ver con la oponibilidad de los derechos reales y de la oponibilidad de los personales. Oponibilidad erga omnes, entonces la escritura te va a dar esa oponibilidad. Te va a dar esa oponibilidad que es oponible a todo. ¿Por qué? Porque vos estás registrado en la escritura, estás en el registro inmobiliario, en el registro inmobiliario dentro del asiento que corresponde. Entonces eso te da una oponibilidad. ¿Qué te da la oponibilidad? Te da protección. Cuando nosotros hablamos de oponible, yo lo he hecho por escritura pública. Cualquiera puede venir y reclamar lo que, si yo tengo una escritura pública, no. Sí. Diga.
valor que se le daba al boleto de compraventa. Les cuento que quien era titular antes de la cátedra, que era el doctor Valla, él estaba conmigo, que era formalista. Entonces, en ese formalismo, el primer titular que hemos tenido, el doctor Valla decía que nosotros no podíamos tapar el sol con las manos. No podíamos decir que el boleto de compraventa no existía. El boleto de compraventa existía y principalmente quiénes eran las personas que utilizaban ese mecanismo. Los que no tenían plata para pagar una escritura. Entonces, los sectores más humildes eran los que, en definitiva, no lo hacían ni siquiera porque no estaban dando las condiciones de más, pero no tenían la plata. Entonces, el no darle valor al boleto de compraventa era también hasta una cuestión social. Pero eso ha quedado zanjado, ya después lo vamos a ver. Esto es solamente referencial, lo vamos a ver cuando veamos el boleto de compraventa, porque ahora el boleto de compraventa, según el nuevo código, tiene valor. Tiene valor. O sea, no es como antes que teníamos que dudábamos si tenía valor o no tenía valor. Ahora tiene valor. Es una compraventa a la que le falta un requisito, pero es un compraventa, es una compraventa. Sí, a ver, ¿alguien me anotó la mano acá? Voy, perdón. Respondiéndole al compañero que ha hablado de la oponibilidad del boleto de compraventa, hoy tenés que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo el pago del 25%, la buena fe, la publicidad posesoria o registral. Tenés requisitos para que si viene otro a querer sacarte el inmueble, vos le digas, no, tengo un boleto de compraventa, por más que no esté inscrito el nombre. Y si no lo quieren escriturar, podés hacer una acción judicial de escrituración y exigirle al juez, con todos los requisitos pertinentes, que a la otra parte la obligue a escriturar. Tenés requisitos para ese juicio de escrituración. Eso es lo que está haciendo el Y si director. no lo podés escriturar por el motivo que sea, ya detiene la responsabilidad del vendedor. Y ahí le meteré un daño y perjuicio al vendedor. Bien. Todo depende del caso. Entonces, cerremos esto. Tenemos la forma. Si le pregunto forma, tenemos forma solemne. ¿Cómo puede ser? Absoluta, relativa. Y la otra forma, aprobativa. El solemne absoluto. El solemne absoluto. La forma, ¿qué características tiene el solemne absoluto? Es esencial. Si no se hace por esa forma, ¿qué pasa? Es nulo. ¿Qué tipo de nulidad? Nulidad plena. ¿Qué quiere decir la nulidad plena? No vale como nada. ¿Cuál es el ejemplo? Donación inmobiliaria. ¿Bien? Vamos a la segunda. Solemne relativo. Solemne relativo. Es importante la forma porque la fija la ley, pero ¿es esencial para la validez del acto? No. ¿Qué pasa si no se hace por la forma que establece la ley? ¿El contrato vale? Sí, vale. Tiene una nulidad. ¿Cómo es esa nulidad? Es efectual. ¿Qué quiere decir? Que el contrato no vale como tal, pero vale como contrato en el que las partes se obligan a someterlo a escritura pública. ¿Cuál es el ejemplo? Compraventa inmobiliaria. Bien, compraventa inmobiliaria. Y después tenemos una forma que es sugerida a los fines de la prueba, aprobaciones, entonces ahí está la ley, el código te sugiere cómo lo tenés que hacer, pero si no lo haces de esa manera, no vas a tener problemas para aprobarlo, pero no vas a tener problemas con relación a la validez del acto, vas a tener problemas cómo voy a aprobar ese contrato. ¿Y cuál sería el ejemplo? Locación inmobiliaria. Tiene que hacerse por escrito. Si no se hace por escrito, vale el contrato. De hecho, varios de ustedes que tienen contrata, si van posiblemente, muchos no deben haber hecho contratos. ¿Por qué? Porque conocían a las partes y demás, se conocían entre ustedes. El contrato es perfectamente válido. Pero ustedes recuerden esto que siempre les digo. El contrato se hace cuando nos llevamos bien, para ser utilizado, cuando no nos llevamos tan bien. El contrato, ¿cuándo aparece en escena? ¿Cuándo aparece en acción? Cuando tenemos algún problema, no me venís pagando, entonces yo tengo que hacer algo, no me estás pagando el alquiler, o bien, de repente he llegado, la puerta estaba cerrada, no me dejó pasar, me cambió la cerradura. O sea, ¿cuándo aparece el contrato en acción? Aparece cuando hay un problema entre las partes. ¿Está? Bueno, sigamos. Y vamos con lo último, la causa del contrato. Otro elemento esencial del contrato. Concepto de causa, para que lo tengan para el examen, es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico
que ha sido determinante de la voluntad de las partes. Artículo 281 del Código. ¿Bien? El fin inmediato por el cual las partes contrataron. Y esta causa la podemos subdividir en dos clases: la causa objetiva y la causa subjetiva. La causa objetiva es la finalidad común que tienen las partes. Esa causa tiene que existir en la formación del contrato, en su celebración y en la ejecución del contrato. ¿Bien? Es la causa objetiva. Y esa causa tiene que estar cuando formamos el contrato, en las tratativas prenegociales, precontractuales, en la celebración de ese contrato cuando ponemos la firma y después en la ejecución de las prestaciones del contrato. Ahí tiene que existir siempre esa causa fin objetiva. ¿Bien? Como por ejemplo, hacemos un contrato de locación, yo te alquilo el local para casarme en el mes de octubre. ¿Bien? Para celebrar un casamiento. ¿Ah? Tenemos ese contrato, causa objetiva. Bien, después está la causa subjetiva, que ese es el móvil, es la intención que tiene cada uno de los contratantes cuando contrata. Que esa causa puede ser diferente. La verdad que yo hago la compra-venta por un motivo particular íntimo y la otra parte vende ese inmueble por otro motivo particular íntimo. Es la causa subjetiva, que como regla no tiene que estar plasmada en el contrato. Si está plasmada en el contrato, ahí sí va a tener efectos jurídicos. Pero por lo general no está plasmada en el contrato la causa subjetiva que mueve a las partes a contratar. Esa sí es distinta. La objetiva es común. Por eso queremos hacer el mismo contrato. ¿Se entiende, no, chicos? Bien. ¿Cuál es la importancia que tiene la causa? ¿Por qué la causa es importante en los contratos? Primero, hace la existencia del contrato. El contrato es un acto jurídico causado. ¿Bien? Artículo 10.13 del Código Civil y Comercial. Tiene una función cognitiva. Permite conocer al intérprete, ya sea cualquier tercero en general o al propio juez el día de mañana si está en un juicio que involucra el contrato, conocer el interés que motivó a las partes a contratar. ¿Bien? Lo cual es importante para resolver algún tipo de conflicto. Otra función que tiene la causa es valorar la licitud de ese contrato. ¿Bien? La causa tiene que compatibilizarse con la acción humana individual y con ciertos estándares de sociabilidad. Si la causa es ilícita, también cae el contrato. ¿Me siguen? Entonces, con esa causa voy a ver si el contrato tiene un fin lícito o un fin ilícito. Otra importancia que tiene la causa es importancia de mérito. Voy a ver si los motivos por los cuales celebramos el contrato son merecedores de tutela jurídica o no. Tienen que ser serios, suficientes e idóneos. ¿Bien? Y por último tiene una función de resultado para evaluar si el contrato se termina de manera natural o por alguna causa excepcional. ¿Bien? Es fundamental esto porque la causa me permite a mí saber si opera la teoría de la frustración del fin del contrato, que la van a ver en la semana que viene o la próxima, entra para el parcial, o la imposibilidad de cumplimiento o la teoría de la imprevisión, que ahora brevemente les doy el concepto de cada uno. Bien, necesidad de la causa, como les decía recién, es un elemento esencial para el contrato sea válido. Y como les decía recién, la causa tiene que existir en la formación, en la celebración y en la ejecución del contrato. En la ejecución del contrato para la aplicación de estos tres institutos, que son modos anormales de terminación del contrato. Pero gracias a que tenemos la causa, podemos evaluar estos institutos. ¿Bien? Tenemos la imposibilidad de cumplimiento del contrato el día de mañana, la teoría de la imprevisión, cuando las prestaciones se nos hacen excesivamente onerosas por hechos exteriores a las partes. Tenemos la posibilidad de terminarlo o readecuarlo al contrato, eso ya lo van a ver, pero se los dejo como anticipo acá, porque está involucrado el tema de la causa. ¿Bien? Y por último, que es bastante fácil de entender este instituto y lo van a ver y les va a gustar, que es la frustración del fin del contrato. Por eso les decía yo, hago un contrato de alquiler para un casamiento.
Ese casamiento se termina, se frustra el fin del contrato. Puedo llegar a tratar de readecuar o resolver ese contrato porque la causa, la esencia de ese contrato se terminó. ¿Me siguen, chicos? Bien. Igualmente también, como por ejemplo con la imposibilidad de cumplimiento. Llegó la pandemia en su momento, una cuestión extraordinaria a las partes e hizo que no podamos cumplir con el contrato. Ese contrato se resuelve, vamos a ver después, sin responsabilidad o con responsabilidad, dependiendo de las circunstancias particulares del caso. Pero todo se realiza desde la causa esencial de ese contrato. ¿Bien? Sí. 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 Es que otra cosa distinta a la cláusula penal. Sí, por supuesto. La cláusula penal es cuando vos no cumplís. Se te dispara la cláusula penal. Ahora, si vos no cumplís por causas extraordinarias a vos, que no son culpables a vos, esa cláusula penal no se aplica y ahí viene, vamos a ver más adelante, las formas anormales de terminación, qué institutos aplicas, ya sea para readecuar ese contrato o para terminarlo, pero por causas extraordinarias a las partes sin responsabilidad. Supongamos, por ejemplo, digamos, mañana está Calamaro, entonces en el Palacio de los Deportes, el Palacio de los Deportes, hemos contratado para poner un stand para vender sándwiches de milanesa porque viene Calamaro. Pero nosotros Calamaro no viene. Entonces, en ese caso, eso se ha frustrado el fin de ese contrato. O sea, nosotros no ha venido, no viene, nosotros hemos contratado en función de que va a haber un espectáculo que va a estar Calamaro mañana. Y resulta que Calamaro no viene. Entonces, y hemos celebrado un contrato por ese espacio para poner el food truck o lo que fuera, para tener los sándwiches ahí. Bueno, se ha frustrado la causa que nosotros hemos tenido en mira al momento de contratar. ¿Tiene sentido, si no viene Calamaro, que ustedes pongan el food truck ahí? Bueno, es... ¿Tiene sentido, por ejemplo, yo voy con un kiosquito de la... No, que era un kiosquito o otra cosa. Bueno, no, yo conozco los sándwiches de milanesa. Pero no tiene que ver con los sándwiches. No, que me encanta. Con la que viene Calamaro, que supuestamente vendría Calamaro, entonces yo agarro, compro un montón de milanesa, gallo, todo para vender, y después viene Calamaro. ¿Qué pasa si está cerrado, digamos? Depende si hay conexión con otra cosa. No, si vos te has puesto de motu propio para comprar cosas para venderla en la puerta y no tenés contrato con el polideportivo, si vos tenés un contrato con el polideportivo, claro, si vos tenés un contrato con el Palacio de los Deportes y el Palacio de los Deportes te contrata para hacer eso, y en la esencia del contrato hacer eso porque viene Calamaro, si Calamaro después no viene, ahí es válido. Pero si vos de motu propio, yo mañana me voy, compro un par de Coca-Cola y le empiezo a vender en la calle, y no, es distinto. Falta una esencia ahí. Falta una vinculación contractual. ¿Bien? Bueno, y por último, y terminamos. ¿Qué pasa con la ausencia de la causa? Cuando la causa no cumple con alguno de estos requisitos que hemos visto y falta. La falta de causa acarrea la nulidad o la adecuación o la extinción del contrato. Depende de cada caso concreto. ¿Estamos? La falta de causa puede acarrear la nulidad del contrato por falta de causa, puede acarrear la adecuación del contrato, como en el caso de la teoría de la imprevisión, ¿bien? Que se nos haga excesivamente onerosa por una cuestión extraordinaria de las partes, lo podemos readecuar, o directamente podemos optar por la extinción del contrato. ¿Bien? Eso es cuando hay falta de causa. Cuando hay ilicitud de causa, ahí el contrato es nulo de nulidad absoluta. Artículo 10.14 del Código Civil. Las consecuencias son distintas. Si falta la causa o si la causa es directamente nula. ¿Qué artículo era? Perdón. Ahí está, 10.14, 10.13 el primero y 10.14 el segundo. ¿Cuándo va a ser ilícita la causa? Cuando sea contraria a la moral, las buenas costumbres, el orden público. Cuando el fin sea ilícito. Y listo, chicos. ¿Estamos?